Bienvenidos a Conocimiento Bíblico. El día de hoy estaremos compartiendo el estudio El trigo y la cizaña en el mundo. Esperamos que este estudio les sea de bendición. El trigo y la cizaña en el mundo. Nuestra lectura bíblica base se encuentra en Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43. Va a ser un tema muy bonito donde vamos a ver, hermanos, lo que representa el trigo, lo que representa la cizaña y cómo están en el mismo campo. Pero a pesar de eso, Dios conoce a los que son suyos. Y hermanos, nos vamos a dar cuenta que la realidad del mal está no solo en el mundo, pero lamentablemente también en la iglesia. De tal manera que en esta clase veremos cómo la parábola del trigo y la cizaña sigue la misma línea de pensamiento de la parábola del sembrador. Su trasfondo es la agricultura. El sembrador es Jesús. El campo es el mundo. El enemigo es el diablo. Y los demás elementos son los componentes del reino, la iglesia. Vamos a ver cómo todo esto se va a unir en una lección para traernos enseñanzas maravillosas. Sin embargo, existen notables diferencias entre estas dos parábolas, la de el trigo y la cizaña y la del sembrador. En la parábola anterior, o sea, la del sembrador, los sembradores, recordemos, mencionamos que era Jesús, pero también los que predican el evangelio. En esta, el que siembra la buena semilla es Jesús. Vamos a ver que el que siembra la cizaña es el diablo. De tal manera que vamos a notar que en esta parábola hay dos siembras, dos tipos de semillas y dos sembradores. Uno es Jesús, el otro es el diablo. La semilla en la parábola del sembrador era la palabra de Dios. En esta parábola son los hijos del reino y en el caso de la semilla mala, los hijos del malo, del maligno, del enemigo. En la parábola del sembrador recordemos que hablábamos de 4 tipos de suelos y de una sola cosecha. En esta vamos a ver un solo terreno, pero vamos a ver que habrá 2 cosechas. El propósito de la parábola del sembrador era mostrar cómo responden al evangelio los que oyen. ¿Se acuerdan que dijimos que había también 4 tipos de oidores o de oyentes? Entonces, el propósito era saber, darnos cuenta cómo cada persona, según lo que escuchaba, lo que oía, respondía, cómo respondía a lo que oía. Ahora, el objetivo de la parábola del trigo y la cizaña es ayudarnos a ver cómo existe y triunfa el bien sobre el mal. O sea, vamos a aprender, vamos a ver que existe el bien, pero también existe el mal. Sin embargo, el bien triunfa. Gloria sea el nombre del Señor. La coexistencia del trigo con la venenosa cizaña es una cosa que nadie quisiera soportar, pero el Señor del campo no accede a un juicio prematuro. Basta con que el trigo no pierda su calidad. Y aquí vamos a ver esto que es muy importante. Hermanos, el Señor quiere que seamos trigo, pero además de buena calidad. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que va a haber una separación y se va a separar el trigo de la cizaña, pero para los ojos de los hombres, muchos que parecen trigo resultará que van a ser separados también. Por lo tanto, debe ser trigo de calidad, no trigo de apariencia. Aprenderemos el actuar de Satanás como un enemigo del cual Dios nos exhorta a cuidarnos. Veremos que el diablo es un instrumento de tropiezo, prueba y persecución.
Para ello, el diablo tiene a su disposición todos los demonios y los pecadores que en lugar de obedecer a Dios le sirven al enemigo. Pero todo está bajo el control soberano de Dios. A pesar de que pareciera que Dios no está, hermanos, Él está y está en control. Gloria al Señor. Y a su debido tiempo juzgará al diablo y a sus servidores. Aprenderemos por qué es importante que no pidamos que Dios arranque la cizaña ahora, ni tampoco intentemos hacerlo nosotros. Punto número 1. Trigo y cizaña en un mismo campo. Inciso A. Cristo siembra la buena semilla. Mateo 13, 24. Mateo 13, 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es semejante, es parecido, es como a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y aquí podemos notar, hermanos, que está diciendo que el reino de los cielos es semejante. O sea, que recordemos que Dios es el creador de todo lo que existe. Dios creó todo el universo. Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Él lo ha creado. Por lo tanto, Él es el dueño de todas las cosas, hermanos. Él es el dueño de todas las cosas. Todo lo que nosotros podemos ver pertenece a Dios. Por lo tanto, Él es el rey. Pero no solamente es cualquier rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios. De tal manera, hermanos, que el Señor está diciendo: miren, en mi reino, el que gobierno soy yo. Pero hay quienes no quieren sujetarse a mi reinado y a mi soberanía. Vamos a aprender cómo en el reino de Dios hay quienes no se someten al rey. Vamos a aprender cómo en el reino de Dios hay quienes se niegan a obedecer al rey. Y vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios trata con esta situación. Este hombre, aparentemente un rico hacendado, que emplea varias manos para el trabajo de su campo, siembra buena semilla en su campo. Entonces vamos a poner atención en el hombre, este hombre, vamos a ver cuando se explique la parábola. En este momento solamente vamos a tocar algunos puntitos, pero vamos a llegar a la explicación de la parábola. Vamos a ver que este hombre es precisamente, se está hablando de Jesús, el Hijo del Hombre, de acuerdo a Mateo 13, 37. En esta parábola hay dos siembras, como ya dijimos. Por eso es muy importante indicar que Jesús sembró la buena semilla. Amén. O sea, hay dos siembras y hay dos semillas. Pero una, la buena, la sembró Jesús. Eso es bien importante. La buena semilla la sembró Jesús. Y aquí la semilla representa la palabra de Dios, pero en su obra productora, en su obra reproductiva, en lo que hace la palabra de Dios en la vida del que la escucha, en la vida del que la recibe. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios en esa vida? Hay una transformación, hay una regeneración, y por lo tanto se convierten en hijos del reino. En hijos del reino. Acuérdense que estamos diciendo que hay un reino, y ese reino pertenece a Dios. Pero en ese reino vamos a aprender que hay quienes son hijos del reino y quienes no son hijos del reino. Amén. Por lo tanto, es importante que notemos: el que siembra la buena semilla es Jesús. Esa buena semilla lo que produce es una transformación en la vida de la persona, y esa transformación, que es por el Espíritu Santo regenerando la vida del creyente, del que la recibe,
va a hacer que esa persona se ponga en una posición de hijo de Dios, de hijo del reino. Y hay un detalle que ha motivado discusión entre los estudiosos de la Biblia. Nos referimos aquí a ese punto que dice que sembró la buena semilla en su campo, en el versículo 24. Algunos han dicho que el campo es únicamente la iglesia. O sea, hay un grupo que dicen, aquí el Señor se está refiriendo a su iglesia. Sin embargo, por el maestro mismo, o sea, lo que el Señor está diciendo en este texto, sabemos que el campo es el mundo. Amén. Que el campo es el mundo. Entonces, aunque bien sabemos que tanto en el mundo como en la iglesia coexisten el bien y el mal. En otras palabras, hermanos, todo el universo es creación de Dios. Por lo tanto, Dios es el rey de todo el universo, de todo lo que existe. Dios es el rey del mundo. Pero dentro del mundo se ha formado la iglesia. Amén. Entonces, Dios es el rey de la iglesia. Pero esa iglesia está en el mundo y en el mundo hay creyentes y no creyentes. Amén, hermanos. Sin embargo, aún los no creyentes pertenecen al reino de Dios, porque Dios es el rey de todo el universo y de todo el mundo. Aunque el hombre, aunque la persona diga, no hay Dios, Dios no existe, yo no creo en Dios, él en su interior sabe que sí hay un Dios, solo que no quiere someterse, no quiere sujetarse. Pero aquí nosotros estamos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y pertenecemos al reinado de Dios también. Pero vamos a ver que dentro de la iglesia hay quienes no pertenecen a la iglesia. Eso se oye un poco tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a aprender cómo darnos cuenta si estamos en la iglesia y somos parte del reino de Dios, o estamos en la iglesia pero no somos parte del reino de Dios. Eso lo vamos a aprender y se va a poner bueno. Inciso B, el enemigo siembra cizaña. Mateo 13, 25 al 28. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Vamos a leer este pasaje y no nos vamos a meter sino hasta la explicación, cuando el mismo Señor nos esté dando la explicación. Pero lo que sí podemos notar en este pasaje es que no ha ocurrido un accidente, no ha habido un error, sino que lo que ha pasado es que ha habido un derramamiento completamente intencional. O sea, de una forma deliberada se regó o se sembró cizaña en un campo con buena semilla. Amén, hermanos. No fue accidental, fue intencional. Había un campo sembrado con buena semilla, pero un enemigo se presenta y siembra la cizaña, siembra mala semilla. Entonces, nosotros hemos estado estudiando gran parte del Evangelio de Mateo y hemos visto cómo los líderes, cómo el liderazgo religioso está en contra de Jesús y está tratando de encontrarle faltas y está tratando de encontrar la forma de que Jesús sea acusado de mal profeta, de mal predicador. Inclusive le han llamado que él por Belcebú echa fuera a los demonios. Hemos estudiado acerca de cómo el Señor les ha llamado
generación de víboras. Hemos hablado cómo el Señor los ha confrontado a consecuencia de esas actitudes en las que están buscando la forma de acusar al Señor falsamente. Entonces, podemos ver en el contexto que hemos estado estudiando que cuando habla del enemigo se está refiriendo primeramente a Satanás. Amén. Pero también a todos los falsos maestros, a todos y a cualquiera que falsifique el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque los líderes de Israel estaban enseñando de manera errónea, de manera equivocada, y muchas veces, hermanos, estaban dejando cosas importantes como la misericordia y la justicia de lado para enseñar o para poner cargas que ellos mismos ni con un dedo querían levantar y ponérselas al pueblo. Pues bien, estamos viendo aquí que el Señor está diciendo que el enemigo es el diablo. Amén. Pero hemos visto que todos aquellos que son seguidores de el pecado, de la mentira, de la maldad, el Señor Jesucristo los declara como hijos de Satanás. Entonces podemos ver, hermanos, que solo la gracia de Dios puede ayudar a los creyentes a entender la verdad y a resistir el error. En otras palabras, nosotros no tenemos que descuidarnos. Si leemos este pasaje, claramente dice, pero mientras dormían los hombres, o sea, había hombres descuidados, había hombres que estaban durmiendo cuando tendrían que estar velando, tendrían que estar atentos. Amén. Muchas veces, cuando nosotros leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos llama a estar atentos, a estar velando y a no estar durmiendo, o sea, a no estar descuidados. Pero aquí nos está diciendo el Señor que mientras dormían los hombres, vino el enemigo. Entonces, en el versículo 25 encontramos 3 estrategias diabólicas que se presentaron aquí. Fíjese, número 1, el enemigo esperó el momento en que los hombres ¿qué? Dormían. Siempre ha hecho eso el diablo. Obra a la sombra de la noche y se aprovecha del descuido de la gente. Ahora, no sabemos si los hombres del versículo 25 son solo los siervos del Señor del campo o están incluidos ahí todos los seres humanos. Quizás lo último sea lo más aceptable, porque volvemos y repetimos, aquí está hablando del reino de los cielos y está hablando del mundo. Sin embargo, hermanos, lo importante de este punto es que el enemigo ataca cuando estamos descuidados, ataca cuando no estamos atentos, ataca cuando bajamos la guardia. Número 2, este malvado enemigo sobresembró la semilla de cizaña, exactamente en el mismo lugar en que se encontraba el trigo. O sea, él quería hacer daño, él quería hacer una maldad. No es que sembró cizaña y la sembró al azar. No, él la sembró sobre la semilla del trigo. ¿Sí? De tal manera que cuando las raíces se entrelazaran, iba a ser imposible sacar la cizaña sin que se dañara el trigo. Tercero, el tercer acto astuto del enemigo fue irse del campo para no ser visto por nadie. Y ese es uno de los grandes triunfos de Satanás. Precisamente ese. Como dice un dicho, tirar la piedra y esconder la mano. ¿Verdad? Él va y acusa y después se va. Pero también él va, tienta, él hace el daño y se esconde. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros o las personas nos confundimos y decimos, oh, es que a lo mejor Dios quiere esto, es que a lo mejor el Señor quiere esto, pero no, hermanos, muchas veces el diablo está tratando de robarnos la bendición. Amén, hermano. Si usted puede estar viniendo a los cultos todos los días de culto y está usted puntual a la hora del culto y usted necesita un empleo, el enemigo le va a presentar muchos empleos a la hora del culto.
Y usted va a decir, qué bendición de Dios, y hasta buen sueldo. Hermano, le testifico que Dios me ha dado un buen trabajo y con un buen sueldo. Todo está perfecto. Lo único que ya no voy a poder asistir a la iglesia. Hermanos, el diablo es astuto. Así que debemos de tener cuidado para que esas artimañas del diablo no nos sorprendan. Él siempre está queriendo tentarnos, queriendo destruirnos, y cuando deja hecho su trabajo, se esconde para que no nos demos cuenta que Él es. La cizaña, hermanos, al principio se parece tanto al trigo que es imposible distinguirlos. Cuando echan espiga, es que se les distingue perfectamente, pero para entonces ya se han enredado las raíces de forma que no se puede arrancar una sin dañar la otra. Ahora, la harina de la semilla de la cizaña es venenosa, mientras que la harina del trigo es comestible, es la que nos comemos en esos pastelitos, en ese pan, es comestible, hermano. De tal manera que estamos viendo que hay una buena semilla que produce un buen fruto, y hay una semilla mala que produce un mal fruto, y esa semilla mala la siembra Satanás. Punto número 2. Dios conoce a los suyos. Inciso A, no se puede arrancar la cizaña. Mateo 13, 28 y 29. Dice así: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Fíjese bien, cuando los siervos se dieron cuenta de esto, o sea, ellos se dieron cuenta después, cuando ya el trigo y la cizaña habían empezado a dar el fruto, se dieron cuenta y distinguieron, ¿sabes qué? Aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo. Y entonces le dicen al dueño del sembradío, le dicen, oye, ¿que no pusiste buena semilla en tu campo? No, pues sí, pero entonces ¿de dónde salió la cizaña? Y él contesta, un enemigo ha hecho esto. Los trabajadores, que se ve que hay una buena relación entre los trabajadores y el empleador, entre los empleados y el empleador, porque los trabajadores se acomiden y le dicen, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Sí? Así debería de ser, así deberíamos ser nosotros con nuestros empleadores, hermano. Cuando nuestro empleador nos está dando el empleo, hay que ser generosos, hay que ser responsables, hay que ser cumplidos con nuestro trabajo y no morderle la mano, como dice un dicho, a nuestro empleador. Estos hombres, cuando vieron esa situación, fueron con su empleador y se acomidieron. ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres que lo hagamos? Cuando el señor del campo les dijo a sus siervos que un enemigo había sembrado cizaña entre el trigo, estos ofrecieron acabar con el problema. Según ellos, lo más indicado era arrancar cuanta cizaña hallaran en el campo. Pero el dueño fue mucho más sabio y les explicó que eso pondría en peligro la cosecha. Y les dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Precisamente porque ellos vieron cuando estaba apenas brotando, ¿sí? Entonces, más adelante dice, ahorita no. Porque ahorita están muy parecidos, ahorita se parecen mucho. Entonces van a arrancar cizaña y trigo a la vez. Y además, como están las raíces entrelazadas, pues van a dañar el trigo también. Aunque arranquen cizaña, también van a arrancar trigo. Entonces, ahorita no. Esperen más adelantito. El contexto parece relacionarlo con los líderes religiosos del tiempo de Jesús. No hay forma de que los seres humanos conozcan el corazón de otros. O sea, aquí estamos viendo
que el Señor les dice, no, ahorita no, esperen, porque ahorita se ven muy similares, se ven muy semejantes, se ven muy parecidos, esperen más tiempo. Pero es eso, ellos van a identificar cuando salen las espigas y las espigas se parecen, ¿sí? Pero el fruto todavía no da, todavía no sale el fruto. Entonces todavía no brota el fruto, pero la espiga ya brotó. Y entonces el parecido es bastante. Pero el fruto, en el caso del trigo, es un marroncito. Mientras que en el caso de la cizaña es una semilla más oscura, tirándole al negro, tirándole ya más oscuro. El trigo y la cizaña se parecen bastante, pero el tiempo revela la diferencia. Mucha gente se deja engañar por la religiosidad y actúan como si fuese espiritualidad pura, ¿sí? O sea, muy parecido. Levantan las manos, danzan, glorifican a Dios, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que es algo muy parecido, pero no es trigo. ¿Ok? Ahorita vamos ahí. La presencia del mal en el mundo es inevitable, pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Algunos se escandalizan y no pueden creer que aún en la iglesia haya hipocresía, malicia, envidia, celos, chismes y otras actitudes carnales en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y vamos a ver por qué sucede eso. Pero la presencia del mal ha sido una realidad a lo largo de la historia. O sea, la presencia de todo esto que estamos hablando, de envidia, de celos, de chismes y de todas esas hipocresías que vemos en nuestra iglesia y en todas las iglesias, en todas las congregaciones, no es de 2023, es a todo lo largo de la historia. Ha habido lo bueno y lo malo. Amén, hermano. Pero vamos a ver por qué se da esto. ¿Qué es lo que sucede? Aún en el cielo hubo soberbia hasta que fue derribado Satanás. ¿Se acuerdan? Aún en el cielo. Ahí Satanás, hermanos, se llenó de orgullo, de soberbia y quiso ocupar el lugar de Dios. Quiso ser más que Dios todavía. Y quiso recibir la adoración. De tal manera que Dios lo desechó. Isaías 14, 11 al 20, Ezequiel 28, 12 al 19. Entre el grupo de apóstoles también hubo cizaña. ¿Se acuerdan? Uno de ellos traicionó al maestro. Otro lo negó. Otros se andaban peleando entre ellos a ver quién quedaba a un lado del Señor. Había dificultades, había envidia, había situaciones. Yo quiero ser mayor que Él, yo quiero ser mejor que Él. O sea, en el grupo selecto del Señor había esos problemas también. En la iglesia primitiva también hubo actos malignos. Hechos 5, 1 al 11, y no se diga en la iglesia de Corinto. Y en muchos pasajes de la Biblia el apóstol Pablo exhorta a cambiar las actitudes carnales. Vamos a ver algunos textos más adelante. No es la voluntad del Señor acabar con los problemas. Él quiere que aprendamos a ser santos y fieles en medio de lo malo. Amén, hermanos. Él quiere que seamos santos y fieles aún en los momentos más difíciles. Recordemos que la luz brilla más cuando la noche es más tenebrosa. La presencia de la cizaña o la maldad entre los mismos creyentes se puede explicar de dos maneras. Por una parte están los que, aunque han nacido de nuevo y son parte del cuerpo de Cristo, siempre están cometiendo errores de distintas clases. ¿Sí? Algunos que han aceptado a Cristo, caminan en la iglesia, han sido lavados por la sangre de Cristo, sin embargo, caen, se levantan, caen, se levantan, caen y se levantan, ¿sí? Pero ese es uno. Pero hay otros que, hermanos,
en una congregación hay personas que nunca han tenido una experiencia personal con Dios. Pasan los años y los años y los años en la iglesia y ni para atrás ni para adelante. No crecen, no avanzan. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo esto en más ampliamente en unos momentos más. Lo importante es que empecemos a ver que en el reino de los cielos y en la iglesia hay buena semilla y hay mala semilla. Amén. Y vamos a ver eso para poder aprender a distinguir entre una y la otra, y luego también autoexaminarnos y decir qué clase de semilla soy. Punto número 2. Dios conoce a los suyos. El juicio y la separación. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, como humanos, tenemos que esperar a ver los frutos. Nosotros tenemos que esperar a ver los frutos, y aún así, viendo los frutos, sobre todo en las personas, de repente no sabemos distinguirlos. Pero el Señor conoce el corazón aún antes de la acción o la palabra. Amén, hermanos. O sea, nosotros tenemos que ver. A veces tenemos que platicar con la persona, a veces tenemos que hablar con la persona. Mientras no hablamos con la persona, no lo conocemos, no sabemos quién es, cómo actúa, no sabemos. Pero Dios, aunque nosotros no hablemos, Él ya conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Amén. Primera de Samuel 16:7 dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén, hermanos. O sea, nosotros vamos a reconocer el fruto cuando empezamos a ver, pero el Señor ya lo sabe desde mucho antes. Él es omnisciente y Él ya sabe lo que vamos a hacer dentro de 3 días, 4 días, 1 semana, 2 semanas o 1 mes. Él lo sabe todo. Lucas 5:22 dice: entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? El Señor Jesús, hablando a los líderes religiosos, dice que conociendo sus pensamientos, o sea, no habían dicho nada, lo estaban pensando. Amén, hermanos. En este momento yo no sé lo que ustedes están pensando. No tengo idea. Veo a algunos hermanos con una sonrisita, así como que les está gustando el mensaje. A otros los veo así como diciendo: ya se tardó. A otros los veo como: ya quiero que llegue ahí a donde eche piedras y eche. Así es que yo puedo suponer nada más qué podrían estar pensando algunos. Pero Dios sí sabe lo que estamos pensando. Él sí sabe lo que estamos pensando cada quien en nuestro corazón. Amén, hermanos. Por eso, con toda confianza, el dueño del campo dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Porque no existe la posibilidad de que el Señor se confunda, hermanos. No hay problema. Yo ya sé quiénes son trigo y yo ya sé quiénes son cizaña. Así es que déjenlos hasta el final. Que sigan hasta el final. Amén. Segunda de Timoteo 2:19 dice: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Conoce a quiénes? A los que son suyos. Y hermanos, también a los que no lo son. Él conoce a todos. Amén, hermanos. Pero el apóstol Pablo está diciendo: mira, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Así es de que por eso el Señor dijo: déjenlos, dejen que crezca.
Deje que crezca la mala hierba con la buena hierba. Amén, hermanos. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice que seamos tolerantes los unos con los otros. Dicho lo anterior, debemos enfatizar que la idea central no es minimizar la importancia de la membresía eclesial, sino reconocer la posible hipocresía y engaño. En los últimos análisis, lo que a Dios pertenece es solo visible a Él. Lo que a Dios pertenece es solo visible a Dios. O sea, solamente Dios sabe los corazones. Amén, hermanos. Solamente Dios conoce los corazones. De tal manera que cada uno de nosotros podemos presentarnos ante el hermano o ante la iglesia como si fuésemos trigo. Pero Dios conoce el corazón. Entonces, lo que pertenece a Dios solamente es visible para Dios. La membresía en la verdadera iglesia es un hecho invisible al ser humano. En otras palabras, esto es como algunos teólogos han explicado acerca de la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Sí? Y voy a tratar de explicarlo brevemente. Todos los que estamos aquí, todos los que estamos en este momento aquí, pertenecemos a la iglesia visible. Amén. Todos nos vemos y somos la iglesia visible. El hermano sabe cuántos miembros tiene aquí en la iglesia. ¿Ok? Él sabe y dice, tenemos X cantidad de miembros. Es la iglesia visible, todos. Pero hay una iglesia invisible que nosotros no vemos. Solo la ve Dios. Entre los que estamos aquí está la iglesia invisible, o sea, los verdaderos creyentes. Amén, hermano. Los verdaderos creyentes. Y eso ni el pastor, ni yo, ni nadie sabe quién es verdadero creyente. No lo sabemos. Pero Dios sí sabe quién es verdadero creyente. De tal manera que nosotros en este momento, si nos contáramos y dijéramos, hay 60, ok, somos 60 hermanos de la iglesia visible, porque nos vemos. Pero ¿cuántos de esos 60 pertenecemos a la iglesia invisible? A la que solo Dios ve. A la que Dios sabe que verdaderamente es trigo y no que aparenta. El que está escrito en el libro de la vida. Amén. El que tiene el sello de pertenencia de Dios. Entonces, ya dijimos lo que dice 2 Timoteo 2:19. El Señor sabe quiénes son los suyos. La iglesia se amplía a lo que Pablo dice de Israel, porque no todos los que son de Israel pertenecen a él, sino solamente los hijos de la promesa. Romanos 9:6 en adelante. Todos los que estamos aquí somos parte de la iglesia y a nadie podemos desechar y a nadie podemos decirle, hermano, usted no tiene oportunidad, usted no le podemos dar parte por esto, porque si usted está teniendo un fruto que parece de trigo, pues entonces se le va a dar la oportunidad. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la iglesia visible. Pero vamos a ver precisamente que cuando Cristo venga, entonces va a haber una separación. De la iglesia visible saldrá la iglesia invisible. Muchos creyentes dirán, Señor, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre sanaba a los enfermos. ¿Y qué dijo el Señor? Nunca os conocí. O sea, nunca fueron trigo. Estaban en la iglesia visible, pertenecían a la membresía de X iglesia, de X congregación, pero no pertenecían a la iglesia invisible. Hay una iglesia, estamos en una iglesia donde hay trigo
y hay cizaña. Ese es el punto. Y entonces tenemos que aprender cuál es el trigo o cómo es el trigo y cómo es la cizaña y en qué posición estamos usted y yo, para que si estamos haciendo las cosas mal y estamos más del lado de la cizaña, pues meternos para acá, para llegar a ser trigo. Amén. Y si con la ayuda de Dios estamos como trigo, pues gloria a Dios, mantenernos ahí, pero seguir avanzando también. Amén. Pero algo importante es que muchas veces vemos en la iglesia situaciones como envidias, como celos, como hipocresía, como mentiras y cosas de esas. No nos debemos escandalizar. Claro, no las vamos a permitir. Como dice el hermano, tenemos que predicar y decir, eso no es correcto, eso no es agradable delante de Dios. Pero como lo he dicho en clases anteriores, no todos tenemos la misma espiritualidad. Si nos midieran, si hubiera una medida o un espiritualimétrica, un detector de espiritualidad, pues ahí veríamos que uno sube, el otro baja y otro sube más y otro sube más. Amén, hermanos. No todos estamos en el mismo nivel, ¿ok? Pero mientras estemos como cristianos buscando de Dios, está bien, pero si llegamos a torcernos, a los miembros de la iglesia, se nos advierte que debemos reconocer el peligro de cosechar corrupción por medio de la siembra de la carne. Romanos 8, 13 y 14, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el tiempo de la siega llegará, y entonces la cizaña será atada en manojos para quemarla, pero el trigo será puesto en el granero del Señor. Entonces, de lo que tenemos que estar conscientes es que en medio de nosotros hay trigo y hay cizaña. Ahora, ninguno de nosotros podemos decir, él es cizaña, él es trigo, él es cizaña, él es trigo, él es cizaña, él es trigo. No, eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos reconocer eso y no nos toca a nosotros juzgar eso. Es a Dios, hermanos. Nosotros tenemos que convivir, amén, los unos con los otros y orar los unos por los otros. Punto número 3, la realidad del mal en el mundo. Esto es una realidad, Inciso A, los hijos del reino e hijos del malo. Y dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Vean, los discípulos no la entendieron cuando la escucharon. Y entonces se acercaron a Jesús y le dijeron, explícanos la parábola. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Amén. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo, o sea, del enemigo. ¿Quién sembró la cizaña? El enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás. Entonces, hay hijos del reino, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Se oye feo y ya muchos como que ya no nos dan ganas de decirlo porque nos van a bajar del púlpito. Pero la realidad es esa, hermanos. La verdad es esa. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay de otra. No hay de otra. Y aquí el Señor lo está diciendo claramente. Tal como sucedió con la parábola del sembrador, los discípulos quedaron intrigados por ciertos aspectos de esta parábola del trigo y la cizaña. Aprovechando ese privilegio de poder acercarse a Jesús, le pidieron mayores explicaciones al respecto. Lo primero que nos enseña este evangelio es la humildad de los apóstoles que van al Señor porque no han entendido la parábola. Muchas veces a nosotros lo que nos falta es humildad. Muchas veces somos orgullosos. Ay, ¿yo cómo voy a decirle que no entendí? ¿Cuántos entendieron? Amén. ¿Sí comprendieron? Sí, yo entendí todo.
Pero no, si le digo que no entendí, va a decir que soy tonto, no. Va a decir que que no soy inteligente. No, hermanos, cuando usted hace preguntas, muestra que usted es inteligente, porque muestra que usted quiere aprender. Amén, hermano. El que no quiere aprender no es inteligente, pero el que quiere aprender es inteligente porque quiere aprovechar lo que aquel sabe. Si alguien sabe algo, hay que aprovecharlo y decirle, explícamelo. Amén, hermano. Y aquí los discípulos dijeron, Señor, no entendimos, ¿nos puedes explicar la parábola? Eso es humildad. Y entonces podemos ver, hermanos, que la verdad de Dios es tanto una persona, el sembrador, como un mensaje, la semilla. O sea, ya dijimos que el sembrador es Jesucristo, pero el mensaje, la semilla, es las buenas nuevas de salvación. Es que el reino de los cielos se ha acercado. Es que hay oportunidad de salvación para todo aquel que viene a Cristo. Entonces, podemos entender que la buena semilla que ha sembrado Jesucristo es para que cada uno de nosotros la aprovechemos y podamos ser edificados, podamos crecer. ¿Por qué? Porque la buena semilla es buena porque tiene vida en sí misma. O sea, la semilla tiene vida en sí misma porque es palabra de Dios, y porque la palabra de Dios es poder de Dios, es potencia de Dios. Si usted quiere tener vida espiritual, tiene que estudiar la Biblia, hermanos. Si usted quiere ser un cristiano raquítico, enclenque, flaco espiritualmente, no lea la Biblia, no estudie la Biblia, no haga preguntas de la Biblia. Y entonces usted no va a crecer espiritualmente, porque la palabra es la que nos da ese poder. Y dice la Biblia que cuando nosotros tengamos que hablar, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesús dijo. Pero lo que Jesús dijo está en su palabra, hermanos. Y para saber lo que Jesús dijo, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Entonces la semilla tiene vida en sí misma, pero da vida a cada uno de nosotros que la recibimos. El campo es el mundo, donde pueden verse las obras de un Dios bueno y poderoso, pero también abundan la maldad originada en el diablo. Pero también la iglesia, el reino de Dios en la tierra, es un mundo en el cual se ve buena y mala semilla, hermano. También en la iglesia. Y como les digo, no nos debemos de escandalizar. Uy, muchos se van de la iglesia aquí. Yo ya no voy a esa iglesia porque les falta amor. Yo no le voy a esa iglesia por esto. Yo no voy a esa iglesia por lo otro. Y se van diciendo, pero hermano, a donde quiera que vayan va a haber. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y todos vamos creciendo. Todos vamos creciendo. Todos vamos avanzando. Todos. Nadie puede decir, yo ya llegué al máximo de la espiritualidad. Nadie puede decir, yo ya estoy al tope de mi espiritualidad. No. Todos los días vamos avanzando, todos los días vamos creciendo, todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos dificultades, todos los días somos tentados a hacer lo malo y a veces caemos. Pero ¿qué dice? Que nosotros debemos de arrepentirnos y no practicar el pecado. Amén. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios es bueno y Él nos perdona. El problema es cuando no nos arrepentimos, hermanos. Amén. Entonces, en el mundo hay mucha maldad. En la iglesia hay maldad también. La buena semilla son los hijos del reino. En la parábola del sembrador, la semilla era la palabra del reino, o sea, la palabra de Dios. Aquí son los hijos que tienen una vida nueva por esa misma palabra. O sea, en esta parábola, la buena semilla son los creyentes que a través de la palabra se van edificando día a día. Entonces, si usted ve a un hermano que está débil en la fe, pues sabemos que muy probablemente es porque no está estudiando la Biblia, es porque no está orando, es porque no está en una comunión directa con el Señor. Pero en lugar de criticarlo, en lugar de caerle encima, tenemos que ayudarlo a orar, tenemos que animarlo a asistir a la iglesia, tenemos que animarlo a que estudie la Biblia, tenemos que animarlo a que siga adelante, hermanos. A este reino no se puede entrar por otro medio que no sea un nuevo nacimiento. En Juan 3 al 5 nos dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De tal manera que para entrar en el reino de Dios, para estar dentro del reino de Dios, tenemos que ser bautizados por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo debe de estar y morar dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos va a regenerar, es el que nos va a transformar en nuevas criaturas. Es el Espíritu Santo el que obra la transformación en cada uno de nosotros y nos cambia, hermanos. Por eso es transformación, regeneración. Amén. Entonces es importante, hermanos, que todos los días estemos pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos sature con su Espíritu Santo. Gloria al Señor. En cambio, las cizañas son los hijos del malo. Los que no han creído ni recibido a Jesús no tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que tienen potestad de ser hechos hijos de Dios según Juan 1:12? Los que han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Pero los que no tienen esa potestad, no tienen ese derecho. Son criaturas de Dios, pero espiritualmente, hermanos, otra vez, arrugue la cara, tápese los oídos o lo que quiera, pero espiritualmente son hijos de Satanás. Son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque según Juan 8, 37 al 47, que no lo vamos a leer porque está largo, para los hijos de Satanás la palabra de Cristo no haya cavidad en ellos. Hacen las obras del diablo, no aman a Cristo, hacen los deseos del diablo, son homicidas y mentirosos. Si leemos el pasaje de Juan 8, 37 al 47, ahí nos vamos a dar cuenta que el Señor está hablándole justamente a los líderes religiosos que estaban atacándole y les está diciendo esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, les está diciendo. Porque ellos decían: nuestro padre es Abraham. Y el Señor Jesús le dice: si fueran hijos de Abraham, me amaríais. Si fuerais hijos de Abraham, me amaríais. Pero ¿saben qué? Ustedes son hijos del diablo, porque no me aman, porque no me siguen, porque no me escuchan. Entonces todo aquel que no escucha y no sigue al Señor Jesús, hermano, nos guste o no, nos duela o no, lo aceptemos o no, son hijos de Satanás. No hay más. La Biblia lo dice. Pero gracias a Dios, porque nosotros nos ha salvado el Señor y aquí estamos como hijos de Dios. Aleluya. Punto número 3, la realidad del mal en el mundo. Inciso B, la siega es el fin del siglo. Mateo 13, 39 al 40. Fíjense lo que dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Esta siega es el juicio del fin del siglo que se anuncia desde Joel 3:13, que dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura, o sea, ya está lista para la siega. Esto corrobora en Apocalipsis 14:15, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Amén, hermano. Aquí ya está hablando de que es el tiempo del juicio y hay que cosechar. No está hablando de la mies o la cosecha de evangelización de Mateo 9, 37 y 38. Los segadores son los ángeles. Estos agentes celestiales de Dios estuvieron presentes y activos en la manifestación de las promesas, la ley y las profecías del Antiguo Testamento. Los ángeles también apoyaron la proclamación del Evangelio en el Nuevo Testamento y han servido a través de los siglos a la iglesia. Pero al fin de esta dispensación vendrán a ejecutar los juicios de Dios. Ellos se ocuparán de arrancar la cizaña y quemarla en el fuego. Los ángeles van a hacerlo. Inciso C, el tropiezo y la iniquidad. Estamos viendo la realidad del mal en el mundo. El tropiezo y la iniquidad. Mateo 13, 41 y 42.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, Jesús enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino y a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad en el mundo y en la iglesia, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El fuego de este horno no se puede apagar. La vergüenza que van a sufrir los que hacen iniquidad, es decir, quienes desafían la santa ley de Dios, es eterna. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, va a ser por una eternidad. Sus prisiones son eternas. Judas 6 y 7, versos 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento asciende para siempre, jamás, de modo que no tienen reposo ni de día ni de noche. Sí, día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14 y Apocalipsis 20. Inciso D. Los justos resplandecerán. A pesar de la realidad del mal en el mundo, a pesar de todo lo que podamos estar rodeados de maldad, la Biblia tiene una promesa para todos aquellos que nos mantengamos firmes en el Señor. Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, en la iglesia va a haber trigo y va a haber cizaña. En la iglesia hay trigo y cizaña, pero tenemos que convivir con eso. No podemos nadie decir: tú eres trigo, tú eres cizaña, yo soy trigo, tú eres cizaña. No podemos, hermanos, nosotros juzgar a nuestros hermanos. Todos estamos luchando, todos estamos buscando seguir adelante, todos estamos en una lucha continua, todos. No hay ninguno que diga: yo ya no estoy luchando, yo ya tengo alas y yo ya tengo una aureola en mi cabeza, yo no tengo luchas. No, todos, día con día, estamos luchando, hermanos, en nuestro caminar cristiano. Por lo tanto, no debemos de juzgarnos unos a los otros, sino orar los unos por los otros. Y no decir: oye, ese hermano es una hipócrita, esa hermana es esto, ese hermano es esto. No, hermanos, sino orar los unos por los otros. Oh, yo me voy a ir de esta iglesia porque en esta iglesia hay puro esto, hay puro lo otro. En todas las iglesias lo va a haber. Porque el malo, el enemigo, sembró cizaña. ¿Y saben qué? Nadie puede distinguir la cizaña y el trigo en la iglesia ahorita. Pero en el tiempo de la siega, el Señor va a hacer la separación. Sin embargo, ahorita y mientras estamos en este mundo, por sus frutos los conoceréis. Como resumen diremos que hemos hecho algunas consideraciones sobre una de las parábolas más conocidas de la Biblia. Vimos que hay dos sembradores, Jesús y el diablo. Hay dos clases de semilla, la buena y la mala, el trigo y la cizaña. El campo es el mundo, es un lugar donde se ve lo bueno y lo malo, pero no es la voluntad de Dios que se arranque la cizaña antes del tiempo, porque nosotros nos podemos equivocar, decirle cizaña al trigo o decirle trigo a la cizaña. Seguirá viéndose la maldad, incluso en el mismo seno de la iglesia. Pero los que piensan que Dios ha perdido el control del mundo están equivocados. Lo que sucede es que estamos viviendo durante el periodo de la gracia. Los malos pueden llegar a ser buenos con la ayuda del Señor por la fe en la sangre de Jesucristo, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Sin embargo, llegará el momento en que los segadores celestiales, los ángeles, ejecutarán los juicios de Dios contra los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y van a venir a recoger al trigo. No olvidemos que hay una certeza de que habrá un juicio final. No nos olvidemos de eso. Con certeza habrá un juicio final, de que la cizaña se separará del trigo.
Ahorita nosotros quisiéramos, ay, cómo no se va ese de la iglesia, ay, cómo no se va esa de la iglesia, ay, yo no sé por qué estoy en esa iglesia, hoy yo me voy a ir a otra iglesia, yo voy a estar en otra iglesia. No hagamos eso, no pensemos eso. Tenemos que estar unidos, juntos, ayudándonos, orando unos por los otros, pidiéndole al Señor por cada uno de nuestros hermanos. Pero los justos, como nos dijo al final, es decir, los que han confiado en la justicia de Cristo y han sometido su vida a la voluntad de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. De tal manera, hermanos, que lo que nos corresponde a nosotros es seguir adelante, es no desmayar, es no flaquear, agarrarnos de la mano de Cristo, y pedirle que sea su Espíritu Santo el que nos guíe todos los días. ¿Para qué? Para mantenernos unidos, para mantenernos juntos y para estar siempre, hermanos, atentos a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra nos dice. Si nosotros queremos estar fortalecidos espiritualmente y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, no tenemos que agarrar un escrito de fulano o un escrito de sutano o un comentario de mengano. Tenemos que agarrar la palabra de Dios. La Biblia es nuestra medida o nuestra medición de fe. Amén, hermanos. La Biblia es lo que nos va a dar esa fuerza espiritual para seguir adelante, porque la Biblia, la palabra de Dios, es potencia de Dios. Este fue el estudio El trigo y la cizaña en el mundo. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana cuando estaremos escuchando el estudio Retratos y funciones de la Iglesia. Si le ha gustado este episodio, le invitamos a compartirlo con sus amigos y familiares. Y si le gustaría escuchar más enseñanzas como esta, visítenos en www.conocimientobiblico.com. Hasta la próxima.